17 heridos y 70 detenidos dejan las protestas de las últimas horas en 4 ciudades de Brasil contra los excesivos gastos del gobierno de Dilma Rousseff, esto para la realización del Mundial de Fútbol. Los choques ensombrecen el ambiente deportivo cuando hoy se lleva a cabo la segunda jornada de la fiesta del fútbol. NTN 24 está en las calles de Sao Paulo, 10:04. A esta hora saludamos a nuestro enviado especial, Jesús Prado. Jesús, y preguntarte si se reforzaron de pronto ya las medidas de seguridad en la ciudad tras las protestas registradas ayer. Hola Ruth, un buen día para usted y para los televidentes de NTN 24. Pues mire, ayer se esperaba que, especialmente aquí en Sao Paulo, no se presentaran esas manifestaciones o por lo menos no tuvieran la dimensión de lo que se vio en horas de la mañana. Y le digo por qué. El despliegue de policía y de fuerza pública era gigante. Eran más de 100.000 policías y 52.000 soldados custodiando principalmente los alrededores del estadio. Sin embargo, se presentó los hechos que ya todos los televidentes y ustedes han presentado, obviamente, en los informativos de NTN 24. El saldo, como lo decías, 17 personas heridas, 70 detenidas en todo el país. Esto principalmente en Río de Janeiro. 11 de los heridos se presentaron, 11 detenidos fueron solo en Río de Janeiro. Hay otras ciudades que presentaron también disturbios, protestas, manifestaciones, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Belén y Natal. Esto puede quizás ser el primer campanazo de alerta, porque como ustedes bien lo saben, vienen 30 días de fútbol, 30 días de jornada futbolera. Es decir, si esto fue el primer día, ya muchos se están preguntando qué va a pasar todos los días de aquí en adelante. Si lo que vimos ayer en Sao Paulo, donde a solo 6 estaciones de la principal, de la que llevaba a la Arena de Corinthians, fue afectada, se presentaron disturbios, que por fortuna la policía reaccionó bien, sí, la policía dispersó la manifestación, pero ya llegan también las voces de condena del uso excesivo de la fuerza, de si se puede con gases lacrimógenos o si tenían que haber dejado avanzar a las manifestaciones. Revisemos en el siguiente informe qué fue lo que sucedió en todo el país, porque, repito, no solamente se habla ya de manifestaciones en Sao Paulo, sino en Río de Janeiro y en otras ciudades de la nación. La victoria de Brasil en el primer partido de la Copa del Mundo contra Croacia no fue suficiente. Los activistas que están en contra de la realización del evento deportivo en su país siguieron en las calles de las ciudades sede de la fiesta del fútbol para manifestar su rechazo a los casi 12 millones de dólares que el gobierno de Dilma Rousseff invirtió en el Mundial de Fútbol. Policías y ciudadanos protagonizaron fuertes disturbios en Río de Janeiro, cuando cientos de personas se tomaron las playas de Copacabana para mostrar a los turistas su descontento con las inversiones hechas en estadios y aeropuertos, mientras que, según señalan, los servicios sociales básicos carecen de recursos. Entre los 11 detenidos en Río de Janeiro hay un grupo de turistas que fueron acusados de desacatar a los agentes. En Sao Paulo, las autoridades lanzaron chorros de agua y gases lacrimógenos en contra de al menos 300 personas que horas antes de la ceremonia de apertura intentaban bloquear la calle principal de acceso a la Arena Corinthians. 43 personas fueron detenidas y 12 resultaron heridas. En el sur de Brasil, en Porto Alegre, al menos 1.000 personas se reunieron para exigir reivindicaciones a la mandataria brasileña. Asimismo, los manifestantes en Belo Horizonte se enfrentaron a la policía, que intentó dispersar la concentración antigubernamental. En Brasilia, la capital, las autoridades anunciaron que usaron solo la fuerza necesaria para detener las protestas en las principales avenidas. Fortaleza, Belén y Natal, que también esperan para recibir a los mejores jugadores de fútbol del mundo en sus estadios, fueron escenario de manifestaciones. El accionar de las fuerzas de seguridad fue cuestionado por Amnistía Internacional. La organización sacó tarjeta amarilla a los oficiales de la policía militar por agredir a los manifestantes pacíficos en vez de garantizar su derecho a la protesta. Advirtió que es necesario que las autoridades investiguen por qué se hizo un uso excesivo de la fuerza.
Las distintas ONGs, las distintas organizaciones no gubernamentales ya empiezan a criticar lo que sucedió el día de ayer, pero también a sumarse esas voces de rechazo a lo que se ha presentado en los últimos 2 meses, y es que para ellos la fuerza pública, los militares, la policía, está haciendo uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones. Hay una ONG que se llama Río de Paz. Su presidente habló con NTN 24, Antonio Carlos Costa, y esto fue lo que dijo. O governo brasileiro subestimou a consciência social do povo brasileiro, porque quando as arenas esportivas magníficas surgiram, a população fez contraste entre o esplendor de los estádios de futebol e a situação das escolas, dos hospitais, da segurança pública, da seguridade pública. Nós não podemos deixar de participar da Copa do Mundo, pero ao mesmo tempo não aceitamos o que o governo fez com nós, investindo 30 bilhões de reais na competição esportiva, quando nossas crianças não têm acesso à educação de qualidade, não há canchas esportivas em las escolas. La jornada de ayer, el triunfo de Brasil 3-1 ante Croacia, es la primera de muchas que se nos vienen por delante. Hoy continúa el fútbol. México-Camerún completan el grupo A, la primera jornada del grupo A, y se abre también el grupo B. España-Holanda, un clásico europeo, y Chile versus Australia en el grupo B. Si ustedes quieren saber todo lo que va a acontecer el día de hoy y las reacciones al triunfo de Brasil, acompáñenos al finalizar este informativo. Regresaremos desde Sao Paulo con toda la información deportiva. Ruth, regreso contigo al Centro Internacional de Noticias. Nos vemos al finalizar el informativo. Si es más adelante nuevamente un contacto con Jesús Prado desde Sao Paulo, hablando de los partidos importantes que se van a realizar el día de hoy en Brasil 2014.